Hacia finales de 1997, Probe y Acclaim sorprendían a propios y extraños con un título de velocidad de corte futurista que se inspiraba fuertemente en clásicos ya consagrados como F0 o el más moderno Wipeout, tomando del primero su increíble sensación de velocidad y del segundo su extraordinario diseño, para de este modo regalarle al catálogo de Nintendo 64 uno de sus juegos más destacables y memorables. Extreme G nos proponía participar en una competición interplanetaria a través de 3 copas o grandes premios, Atomic, Critical Mass y Meltdown, que estarían compuestos por 4, 8 y 12 circuitos respectivamente, en los que tendríamos que aspirar a clasificarnos entre los primeros puestos mientras luchábamos a muerte contra los 7 rivales de la inteligencia artificial, o en modo de dobles contra 6, ya que un segundo participante podía jugar dentro de estos torneos en modo de pantalla partida. Una de las peculiaridades del título de Probe fue la de concederle el protagonismo a vehículos de 2 ruedas en vez de a las clásicas aeronaves voladoras o similares, empleando para ello una clara inspiración de diseño muy en la onda de la fabulosa motocicleta de Kaneda, obra y gracia, además de diseño de culto, del fantástico Katsuhiro Otomo. Estos vehículos de 2 ruedas se caracterizaban principalmente por desplazarse a velocidades superiores a la del sonido, efecto que los desarrolladores quisieron enfatizar y convertir en sello del título, haciendo que los escenarios se recorriesen a una velocidad absurdamente alta en comparación con la mayoría de juegos de este subgénero de carreras futuristas o de ciencia ficción. Y lo cierto es que este sello sigue causando impresión, porque pocos juegos se han atrevido a mostrarse de forma tan acelerada y a exigirle al jugador unos tiempos de respuesta tan ajustados a cada segundo. Esa sensación de velocidad disparatada, junto a un diseño repleto de loopings, saltos, giros de tornillo y curvas imposibles, convertía a Extreme G en un título realmente impactante, y sumaba puntos extra al contar con un diseño de pistas sensacional, que contaban con un texturizado maravilloso para la época, y con unos acabados entre lo industrial y lo alienígena, que integraban en ciertos tramos unas pizcas de color que terminaban por conformar un estilo único y muy propio, además de bastante más oscuro de la habitual en este tipo de juegos. Si bien la resolución de renderizado óptima de Nintendo 64 era la que era, con apenas 320 por 288 líneas aproximadamente, y su capacidad de cálculo poligonal estaba limitada en pos de valerse de técnicas gráficas muy avanzadas para el momento, Extreme G lucía sorprendentemente bien, y pese a contar con un frame rate muy oscilante, nunca dejaba de poderse controlar en condiciones y de sentirse acelerado, además de valerse de las tablas de emulación de niebla de la consola de una forma bastante más artística de la habitual, con diferentes profundidades, colores y distancia de aparición según el circuito y su ambientación. Viendo a posteriori lo que Nintendo tuvo que hacer con F0X a niveles gráficos para que se moviese de forma fluida, aumenta el mérito y la calidad del trabajo realizado por Probe, que en términos brutos consiguió desarrollar un juego mucho más avanzado en términos técnicos, sin renegar de una creación de niveles a toda pastilla. A esto le sumaremos un control magnífico gracias al buen uso del analógico del pad y a una respuesta en juego fabulosa, ya que si bien durante las primeras partidas tenderemos a impactar contra todo, una vez conocidos los circuitos y pese a la enorme velocidad a la que se suceden multitud de curvas y de obstáculos, no será complicado realizar vueltas prácticamente perfectas. Por otro lado, Extreme G contaba con todo tipo de armas imaginables que el jugador iría encontrando en forma de ítems dispersos por los escenarios, desde un disparo simple, con el que contaríamos de inicio y que cuenta con su propia barra de energía, hasta minas, pasando por escudos, morteros y otras locuras varias exclusivas para sus modos multijugador, en los que podíamos participar de un modo arena de destrucción junto a otro basado en duelos más estandarizados, sin olvidarnos que durante cada evento podíamos valernos de hasta 3 turbos, cuyo uso habría que racionar con algo de inteligencia. Y todo esto acompañado por una música tecno-industrial que lograba ambientar perfectamente en los diferentes circuitos y aumentar la sensación de velocidad, y que pese a la fuerte compresión del sistema, sonaba genial.
fue un título mucho más conseguido y celebrable de lo que la mayoría suele recordar, y se convirtió en uno de los juegos de velocidad más recomendables del sistema. Era puntero, lo suficientemente original como para resultar atractivo, fue el más veloz de su momento y contó con multitud de modos de juego y con variedad. Extreme G es a día de hoy el más redondo de la saga y, a mi modo de ver, un juego básico para cualquiera que coleccione este sistema. Al lograr un buen número de ventas y convertirse en un cartucho que la prensa especializada puntuó con notas mayormente entre un 7,5 y un 8,5 sobre 10, Probe no tardó en ponerse manos a la obra y dio comienzo al desarrollo de una segunda parte. Extreme G 2 era una consecuencia lógica, más aún cuando destacamos que la primera entrega de la serie logró colocar en el mercado cerca de 1 millón de unidades durante el ciclo comercial de Nintendo 64, además de crear no pocos adeptos que se enamoraron del título original y que pedían más. El punto de partida no era distinto al de otras segundas partes: centrarse en hacerlo más grande y mejor, además de aprovechar para realizar un desarrollo multiplataforma que terminaría por aparecer en Nintendo 64 y en PC, intentando de esta forma conseguir mayores audiencias. Dicho esto, Extreme G 2 fue lanzado durante finales de 1998 al mercado, pero este se encontró con un panorama muy diferente al del año anterior. En primer lugar, porque el sistema de Nintendo sufría desde sus inicios de un exceso de juegos de velocidad de todo tipo, que no dejó de sucederse año tras año. Y por otro lado, porque parte de esa competencia se llamaba F0X y Wipeout 64, ambos lanzados en fechas similares al título de Probe, y que contaban con un público similar que tendría que elegir sabiamente, ya que los cartuchos de la consola de Nintendo no eran precisamente baratos. Esto ya supuso un escollo importante para la secuela, viendo cómo sus compradores potenciales optaban por la muy deseada creación de Nintendo y parte de los restantes se dividían entre este y el fabuloso juego de Psygnosis. A esto también le añadiremos otro factor decisivo. Cuando Extreme G 2 aterrizó en el mercado, recibió críticas especializadas más bajas que la de su anterior entrega, sumando todos estos factores una serie de dificultades insalvables que lo convirtieron en un juego que, si bien no fue un fracaso absoluto, ni mucho menos trascendió como el estudio esperaba. Y hay que decir que, competencias a un lado, esta segunda entrega en cierto modo funcionaba peor que la original, debido a que el rendimiento en juego resultaba mucho más criticable, por culpa de unas bajadas de frame rate y un caos en pantalla que circunstancialmente convertía la experiencia en más frustrante de lo deseable. La carga gráfica de los escenarios era algo mayor en esta ocasión, y el uso de la niebla estaba más limitado, a lo que sumaremos que en momentos de alta carga y con varios participantes disparando y provocando explosiones en pantalla, se llegaban a generar momentos en los que el título pegaba unos saltos y unos parones que impedían al jugador mantener un control digno. Y si bien esto era puntual, a medida que avanzabas en juego y optabas a vehículos más potentes, esto se magnificaba sin remedio en la consola de Nintendo, algo de lo que careció el juego en PC, que resultaba fluido en todo momento. Para esta entrega se añadieron 12 nuevas pistas, con 3 variantes de tramos en cada una, nuevos modos de competición multijugador, un diseño global más oscuro todavía que el de la primera entrega, circuitos más anchos en líneas generales, un control mejor afinado, mayor número de efectos de iluminación dinámica en pantalla y un sonido mejorado, junto a un número superior de motos, de tipos de disparos y a las increíbles pero infames supermotos. Estas motos rendían tan rápido que apenas necesitaban del uso del turbo al controlarlas, además de convertir la experiencia en muy sencilla, porque una vez conocidos mínimamente los circuitos, con una de estas era pan comido posicionarse siempre en primera línea, aunque hay que decir que el modo campeonato te obligaba a superarlo con motos estándar para desbloquear todas las copas. Todo lucía mejor, cada aspecto contaba con más opciones y hasta el efecto de velocidad era ligeramente superior, principalmente por la inclusión de un patrón que hacía que cuando superábamos la velocidad del sonido se produjese un efecto hueco para los efectos especiales y se desenfocase la pantalla, siendo uno de los añadidos más interesantes a nivel técnico. Además, era realmente un juego más complejo, porque la cantidad de efectos de iluminación empleados era de locos, pero esto precisamente
este fue uno de los factores determinantes a la hora de provocar la caída de frames tan infame que se daba en las ocasiones ya comentadas. Y es que Nintendo 64 no podía con semejante representación. Si bien se puede jugar, y para nada me parece un mal título, sí que es el ejemplo perfecto de juego que está mal balanceado o cuyas pretensiones gráficas están por encima de lo que deberíamos considerar como realista. Y es que es un título que satura a su sistema. Por otro lado, añadiría que el diseño general del juego, a nivel de concepto de pistas, no es tan redondo como el de la primera entrega, pese a estar mejor planteadas en cuanto a anchuras, ya que carecieron de las pizcas de colorido de Extreme G y adjuntaron algún diseño deficiente, como por ejemplo el circuito selvático de los molinos de viento, que es verdaderamente horrible. ¡Ah! No siempre más es sinónimo de mejor, y aquí tenemos un claro ejemplo. Suficiente, pero mejorable. Atractivo, pero con lastres importantes. Y sobre todo, carente de la maestría del diseño original. Pero pese al traspiés, la saga no murió aquí y siguió su curso con una tercera entrega que esta vez daría el salto a las 128 bits. Extreme G3 aparecía en 2001 sin hacer mucho ruido y sin que nadie lo esperase, en versiones para GameCube y PlayStation 2. Esta vez, el equipo de desarrollo no sería Probe, haciéndose cargo el excelente estudio Cheltenham, compuesto casi por completo por extrabajadores de la antigua Psygnosis, y cuyo talento y pericia estaba fuera de toda duda. Lo llamativo de esta nueva entrega es que resultó totalmente rupturista con casi todos los conceptos básicos de las entregas pasadas. Aquí todo se volvió más colorido, abandonando el tono industrial oscuro que imperaba en el pasado. Se evitaron los sumamente intrincados circuitos de antaño en pos de valerse de rutas con muchas más rectas y con curvas más amigables. Los diseños de las motos se estilizaron hasta el infinito y se le quitó cierto peso al componente destructivo, dándole mayor protagonismo a la pericia a los mandos que tendríamos que llevar a cabo en cada pista. La verdad es que el primer contacto creaba extrañeza, porque nada se parecía a lo anteriormente jugado, y una vez a los mandos, enseguida te dabas cuenta de que se trataba de un título algo más sesudo y menos frenético, porque aquí podías darle gas a tope a la moto y colocarte en primera posición a mitad del circuito, pero como hubieses gastado todo el turbo, estabas perdido, porque una de las novedades más marcadas era la de gestionar este preciado recurso. Veréis, en Extreme G3 los recorridos están repletos de subidas y de bajadas, y si bien en estas últimas la propulsión es gratuita, cuando nos encontramos con un tramo en subida, perdemos de forma realista parte de nuestra potencia, momento en el que los rivales aprovechan y nos adelantan sin miramientos. Es por eso que en esta entrega cobra especial importancia conocerse medianamente los circuitos y reservar esa potencia extra para cuando de verdad es necesaria. No por esto se pierde el factor destrucción, pero queda en un segundo plano con respecto a entregas anteriores. También cambia el concepto de selección de moto, ya que aquí por lo que optamos es por llevar a un equipo y dentro del mismo elegimos entre dos pilotos. Además, se eliminan del juego los ítems de power-ups, cambiándolos por mejoras que deberemos comprar en una tienda a tal fin y que requieran del cash ganado en las carreras. De esta forma mejoraremos armas y potencia, y una vez adquiridas, siempre contaremos con ellas, siendo dependientes la mayoría de una barra de energía finita. Es decir, ahora contamos con el disparo básico de toda la vida, con su propia barra, con un segundo tipo de armamento que seleccionaremos en carrera dentro de todos los que hayamos comprado, y de nuevo con un turbo limitado en usos. El juego esta vez estaría dividido de nuevo entre diferentes copas, integrando 10 circuitos en las mismas, inspirados para la ocasión en entornos más abiertos, zonas submarinas o inclusive urbes. Destacaría también que el acabado gráfico y de diseño resultaba excepcional, con unos entornos muy interesantes y con un efecto de velocidad de por medio que hacía justicia a la saga. Y lo mismo para todo lo relacionado con el sonido, contando de nuevo con una temática futurista techno que acompañaba perfectamente. Si bien resultó en un juego notable en prácticamente todos y cada uno de sus apartados, fue criticado principalmente por su corta duración, ya que una vez superado el modo de torneo, que puede completarse en unas pocas horas, el juego apenas aportaba nada que resultase interesante, y el limitado número de motos y de mejoras también jugaron en su contra.
Pese a esto, es un título elegante, bien desarrollado y jugablemente muy agradable, que aun dejando un tanto descolocados a los seguidores de la franquicia, se pudo valorar como un muy buen título dentro de su subgénero, aunque no contó con un éxito de ventas demasiado abultado. Respecto a sus versiones, comentar que ambas funcionan muy bien y resultan parejas en temas técnicos, pero la edición para GameCube mantiene una tasa de frames algo más estable que la de PlayStation 2. Supongo que los numerosos cambios que sufrió esta entrega estaban enfocados en crear nuevas audiencias, y pese al loable intento y a tener todas cierto sentido, se convirtió en el título más olvidado y pasado por alto de toda la serie, lo que pudo haberse transformado en el final de la misma, pero no fue así, porque aún quedaba por aparecer la última entrega, que también se encargaría de optar por otro enfoque, pero esta vez situándose más cerca de las dos primeras. De esta forma, aparecía en 2003, siendo otro de los últimos juegos publicados por Acclaim antes de su cierre por bancarrota, la entrega final de la saga, Ex-Gra. Otra vez, para asombro de muchos, nos encontrábamos con un nuevo capítulo que volvía a romper con su entrega anterior y en cierto modo también con las dos primeras, apostando por un juego mucho más frenético que su tercera parte y que recuperaría parte de la oscuridad ambiental de la saga. Aquí cambiaron los controles al 100%, dejando de lado la conducción más tranquila de Extreme G3 y apostando por un tipo de juego mucho más veloz y que basaba su encanto en valerse de pequeños derrapes en curvas mucho más cerradas y extremas que las del anterior título. El tono colorista desapareció de nuevo y volvieron los diseños más sombríos y de temática industrial y alienígena, junto a un nuevo diseño de motos más imponente y amenazador, además de cambiar todo el sistema de mejoras de la anterior entrega y de las dos primeras. Así, se perdía la posibilidad de mejorar las motos y volvían los power-ups en carrera, pero esta vez de una forma totalmente novedosa. A medida que competimos en el modo campeonato, mucho más extenso esta vez, se nos irán añadiendo nuevos gadgets ofensivos y defensivos, pero todos ellos irán apareciendo en juego en orden, en una barra que nos dirá a cuál de ellos podemos optar, porque elegir entre unos y otros dependerá de cuántos ítems recojamos de los muchos que están esparcidos por todos los escenarios. Si cogemos un ítem, se marca el primer gadget, y si pulsamos un botón para tal fin, lo tenemos disponible para usar cuando queramos. Pero si no realizamos esa pulsación y cogemos otro ítem más, entonces tendremos acceso al segundo gadget, y así con todos los que poseamos. Esto convierte a las armas en un recurso a gestionar de forma más inteligente de la habitual, ya que si queremos optar a las más destructivas, tendremos que ir con cuidado hasta recolectar todos los ítems necesarios. Es un sistema que funciona de perlas y que va cobrando mayor sentido a medida que desbloqueamos las armas más potentes, que tienen una capacidad de destrucción asombrosa. Por otra parte, el diseño de circuitos es una mezcla entre las grandes rectas, curvas abiertas y pendientes de la tercera parte, junto a tramos más locos con curvas cerradas por doquier y baches de la primera y segunda entrega, a lo que debemos sumar que la velocidad en juego ha aumentado, siendo el título más loco y más vertiginoso de toda la serie, pese a contar con un control excelente y de una calidad asombrosa, porque realizar vueltas perfectas es posible. Ahora contamos con más de 18 variantes de circuitos, muchas más motos divididas en distintas categorías y un modo torneo más extenso que el anterior, a lo que sumaremos otra de las novedades de esta entrega: las misiones en carrera. Aunque se mantuvo la idea de pertenecer a un equipo, pero pudiendo seleccionar entre muchas más motos que en la entrega anterior, aquí la propuesta era la de que en cada carrera existiese un objetivo determinado, de forma que en unas pruebas ganaremos al optar al podio, pero en otras se nos pedirá destruir a un contrincante concreto, batir un tiempo de vuelta rápida, provocar una muerte mientras vamos en determinada posición o destruir algunos objetos del escenario. Y basta con completar estos objetivos para avanzar, aunque quedemos últimos. Esto a veces es genial y a veces no tanto, porque algunos encargos son un tanto ridículos. Pero en líneas generales es una novedad que tiene su puntillo y que no se ve en demasiados juegos de este tipo. A niveles técnicos resultó bastante genial, ya que para la ocasión los escenarios crecieron en complejidad, en tamaño y en caos, porque en las últimas copas se dan algunas pruebas que parecen batallas campales. Y todo esto sucedía sin que apenas se resintiese el motor o la tasa de frames,
aunque esto está mejor conseguido para su versión de Xbox, ya que en PlayStation 2 y en GameCube a veces se resiente un tanto el engine. En mi opinión, es un juego que está mucho más cerca de las entregas originales, pero sin olvidar cosas que funcionaron muy bien de Extreme G3. Además, me parece un título mucho más frenético y dinámico, y considero todo un acierto que volviese a los derroteros oscuros de sus inicios. Sigo prefiriendo al original, pero después de este elegiría a Ex-Gra, porque resucitó muy bien las sensaciones de locura y de peligro de los inicios. No es perfecto y tampoco es un juego sobresaliente, pero el notable no puede quitárselo nadie. Le ocurrió algo similar a su anterior capítulo. No logró llamar la atención del público y no fue un juego demasiado exitoso en cuanto a ventas. Y tras esto, la franquicia jamás ha vuelto a contar con una nueva entrega. Y a lo máximo que hemos llegado es a poder disfrutar de la segunda parte en Steam, versión que apareció por sorpresa hace ya bastantes años. En fin, una saga querida por muchos que bien se merecía un vídeo para recordarla. Y bueno, este ha sido el repaso de una de mis franquicias favoritas a pesar de sus errores, por lo que no me queda más que despedirme y daros las gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!